La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando en la región de los lagos. En el día de hoy lo vamos a hacer con Patricio Mancilla, que es dirigente nacional de los funcionarios del Ministerio de Educación, y sobre un tema muy candente que está ya desde hace varios años, en la medida que empezó a regir los 30 años, los 35 años, desde el nuevo sistema previsional decidido por la dictadura en el año 1981 e implementado en los años posteriores. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, muchas gracias por la invitación también. Hay una cosa que llama la atención, que hoy día a funcionarios que ganan el mismo salario, que cotizan la misma volumen, la misma cantidad, el mismo monto, el viejo sistema obtienen mejores pensiones que el nuevo sistema. Es decir, el sistema de reparto anterior era mejor que el nuevo. ¿Nos puedes caracterizar un poco en qué consistía ese antiguo sistema al cual quedan afectos una minoría de trabajadores todavía? Claro, eso era un sistema basado en un principio de solidaridad, fundamentalmente. No de capitalización individual como el de hoy. Era un sistema que fundamentalmente se sustentaba en cajas de seguridad social o de previsión y que implicaba un proceso en que los nuevos jóvenes trabajadores que se incorporaban a la vida activa iban cotizando para generar un fondo común que después pudiera garantizarle pensiones a los que se iban jubilando en el sistema. Eso estuvo rigido, digamos, hasta el año 1980 en la práctica, cuando luego se hizo todo lo que es el INP, la gente que no se trasladó, quedó ahí en ese ámbito. Y fundamentalmente dice relación con propuestas que hoy día también están en el tapete, es decir, volver a un sistema de reparto solidario en términos de que efectivamente es un sistema de previsión. Cuando hablamos de previsión estamos hablando de prevenir, ¿cierto?, de prever la vida inactiva, ¿cierto?, de quienes durante muchos años han entregado una vida laboral y en definitiva puedan tener acceso a pensiones que le permitan efectivamente vivir y no sobrevivir, como hoy día es el caso, con lo que estamos viendo, recuerdo los resultados que se están dando. Y en ese contexto, el sistema de reparto solidario proponía, ¿cierto?, fundamentalmente garantizar una pensión cercana al 80% del último sueldo, ¿ya? Ahora, también hay que tener, hay un detalle, sí, la gente imponía más, ¿ya? El porcentaje de imposición más o menos rondaba cerca del 20-22%, pero había una participación del Estado en esas cotizaciones, es decir, cotizaba tanto el trabajador como el Estado. Entonces, eso daba justamente la posibilidad de que se pudiera generar un fondo mucho mayor y también poder garantizar estas pensiones para los jubilados. El ministro del Trabajo de la dictadura militar, José Piñera, que fue el que tuvo a cargo el diseño y la implementación, prometió en ese periodo de que la tasa de reemplazo, es decir, lo que iban a recibir los trabajadores, iba a ser en torno al 70%. Así es. Sin embargo, hoy día, 30 años después, 35 años después, tenemos que en el caso de las mujeres la tasa de reemplazo es de 35% y en el caso de los hombres es un promedio de 45%, es decir, mucho menos de lo prometido. Y eso hace que el sistema no funciona como se prometió. Además, la cobertura en la región de los lagos alcanza solo al 57% del conjunto de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, hay mucha gente que está excluido de tener provisión aquí en nuestra región, y por lo tanto un problema de una gravedad importante. Y por último, la última cifra es que ¿cómo se explica que en promedio los jubilados de la AFP, aproximadamente un 70% de ellos estén por debajo del salario mínimo? Es decir, yo trabajo toda la vida y me convierto en pobre una vez que jubilo, porque el 70% de esos que cotizan en la AFP están en esas características. ¿Cómo se explica que este sistema, o cuál es la perversión que tiene el sistema? Primero fue la proyección del sistema, porque el 70% que prometió José Piñera en su minuto
dice relación con una cotización continua, sin ningún tipo de lagunas previsionales ni nada por el estilo. Es decir, la gente tenía que tener asegurado un trabajo de por vida en la práctica y que en definitiva apuntaba a una vida laboral de 40 años, pero también en relación a sueldos que efectivamente pudieran proveer este 70% finalmente. Eso no se cumple en la realidad y no se ha estado cumpliendo y no se va a cumplir, porque en definitiva hoy día tenemos también 9,5 millones de gente que está inscrita en las AFP como cotizante, pero cotizan 5 millones. Hay 4 millones y medio que tienen muchas lagunas previsionales y otros que están en empleos informales que no cotizan. Por lo tanto, es una situación insostenible ya en este tiempo. Ahora, del 70%, después de un tiempo se dieron cuenta de algunos cálculos y ya estaban hablando de que se podría asegurar una tasa de retorno de un 50%. Lo que es peor aún, el año 2005 se obvió una cápita de la ley que decía relación con un seguro. Ese seguro era para proteger respecto de las bajas que podían tener, ¿cierto?, los fondos que estaban invertidos fundamentalmente en el extranjero. Y eso se sacó por ley el año 2005, porque ya proyectaron que el año 2008 iban a tener unas pérdidas significativas. Y claro, y efectivamente el año 2008 fue el año peor para los cotizantes, porque mucha gente que estaba en el fondo A y B, por ejemplo, perdieron cerca del 30% de los fondos que ya tenían acumulados. Y esa es una pérdida irrecuperable. Entonces, cuando nos dice la propaganda que cotice, ¿cierto?, vaya al fondo A y todo lo demás por el estilo, porque va a recuperar eso, eso es imposible recuperar. Porque si el tipo tenía 100, ¿cierto?, perdió 30, le quedan 70. Por lo tanto, todo lo que pueda subir el fondo posteriormente va a subir sobre los 70, pero no sobre los 100 que ya tenía. Por lo tanto, esa pérdida es irrecuperable, ya no se puede recuperar, nunca vas a recuperar. Cualquier pérdida que ocurra hoy es irrecuperable. Por lo tanto, el sistema fue un diseño absolutamente en una idea estratégica de crear fundamentalmente mercado y acumulación de capital para el mercado, pero no para previsión. Y eso lo vemos hoy día, porque ejemplos de esos hay muchos. Hay dos problemas que se ven claramente. El primero es este que tú dices de la precariedad del empleo y la inestabilidad del empleo. Es decir, aquí nadie tiene 40 años asegurado el empleo, por lo tanto va a tener lagunas. Y eso hay que considerarlo dentro de lo que es la vida activa. En segundo lugar, al ser los salarios tan bajos, evidentemente es que las cotizaciones son muy bajas y lo que se acumula es muy bajo. Pero además de eso está el segundo gran problema, en mi opinión, es que esto es como jugar al casino. Es decir, cuando tú depositas las acciones en empresas, a esas empresas les puede ir bien o les puede ir mal. Pueden ascender o descender en la bolsa y en las cotizaciones y por tanto los valores subir o bajar. Entonces, si fuera una ciencia el jugar de acciones de las empresas en la bolsa, evidentemente que todo el mundo jugaría, pero justamente en la bolsa no hay nadie que sea científico y la gente gana y pierde plata como en el casino. Es la lotería y me parece a mí de una gran irresponsabilidad que un gobierno se haya atrevido a jugar en la bolsa de comercio y en la bolsa internacional lo que son los ahorros para las pensiones que los jubilados van de a poquito acumulando mes por mes y año por año. Así es. Y el sistema es tan perverso, porque en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Como está escrito un modelo, ¿cierto? Para nadie es un misterio que este modelo neoliberal es uno de los más particulares que hay en el mundo, y digo particulares por no decir otra cosa, porque efectivamente está todo articulado de tal manera que las empresas, ¿cierto?, que tienen holding, están tanto participando de las AFP, como de inversiones en otras áreas, y además tienen las aseguradoras. Por lo tanto, el pozo que acumula el cotizante, y cuando se ve enfrentado a jubilar, tiene dos alternativas. O se queda en la AFP, y el fondo empieza a decrecer en el tiempo, es decir, puede correr el riesgo que se divide mucho más de la expectativa que se planificó, se quede sin nada de su fondo, y tenga que pasar a la pensión básica del pilar solidario que hoy día puso la reforma de la presidenta Bachelet en el año 2006, o tiene que asegurarse, ¿cierto?, a través de una aseguradora con una renta vitalicia, pero en definitiva lo que se está haciendo ahí es venderle el fondo a una empresa nuevamente, que pertenece al mismo holding de los dueños de la AFP y de los dueños de otras áreas de inversión. Tenemos el caso, por ejemplo, del Costanera Center. En el Costanera Center, en Santiago, se invirtió plata con préstamos de AFP en bonos y acciones. El tema está en que esos retornos son para la empresa AFP,
pero no son traspasadas a los cotizantes. Por lo tanto, además de lo que usted dice, en términos de que se está jugando prácticamente al casino por las cotizaciones de la gente, tampoco nos traspasan las ganancias que efectivamente ellos tienen a raíz de los préstamos que le entregan no solo a empresas y inversionistas, sino que también a los bancos y a muchas empresas del retail, que a nosotros nos cobran, ¿cierto?, después intereses tremendos, ¿cierto?, y además nos cobran intereses sobre la plata que le han prestado, que nos pertenece a nosotros. Entonces, el sistema es perverso y la verdad que ya es inmoral. O sea, a esta altura ya no tiene ningún sentido seguir manteniendo un sistema que opere de esa manera, porque en definitiva lo único que se está haciendo, además de generar una conducta de poder entregar a los jubilados a un ámbito bajo la línea de la pobreza, además todo el negocio que se arma, ¿cierto?, con el mismo capital, respecto de que uno tiene que venderlo a una empresa para poder asegurar una pensión vitalicia, ya es una situación que en definitiva nuestras cotizaciones no son nuestras, definitivamente no son nuestras. Es decir, dependen de la empresa y dependen de la oferta del mercado a donde yo pueda escribirlo. Desde el punto de vista entonces económico, podríamos decir que todos los atributos, todas las virtudes del modelo del gobierno de Pinochet están centradas en un ahorro forzado de los trabajadores, a lo cual acceden prácticamente a interés gratuito las empresas. Cada grupo económico tenía una AFP, cada grupo económico tenía un ISAPRE, cada grupo tenía un banco, y de esa manera acceden gratuitamente a estos fondos de jubilación de los trabajadores y se los prestan a sus empresas para que sus empresas no vayan a solicitar plata a otros bancos nacionales o internacionales y hagan los negocios locales, digamos. Exactamente. Es decir, ahí está un poco la virtuosidad. Ahora, y es muy grave la tercera aspecto, porque si las ganancias de prestar esos fondos a tasas de interés superiores volvieran a los jubilados, evidentemente que eso sería virtuoso para nosotros, porque tendríamos más allá de lo que son las tasas de interés normal. Pero eso no vuelve, eso va a la empresa y al grupo que administra, digamos, la AFP y no vuelve a los jubilados. Exacto. Entonces se corren todos los riesgos de los préstamos, de las acciones, pero no se obtiene casi ningún beneficio. No, y además se han creado instrumentos paralelos, como el tema de las APB, las cuentas 2, por ejemplo, ¿no?, en que también dependen de los vaivenes del mercado. Así, si uno va ahorrando en una APB, también tiene que colocarlo o escribirlo a un fondo. Ese fondo obviamente va a estar invertido en instrumentos mercantiles y también tienen la misma lógica que el resto de los fondos de cotizaciones, por lo tanto no son ninguna solución a la larga para los cotizantes. Ahora, lo que es más grave aún es que en definitiva, ¿cierto?, la gente tiene que cumplir con ciertas metas de ahorro, porque de lo contrario el porcentaje que está más o menos proyectado en términos de poder obtener una pensión, hoy día ya está bajo el 35%. O sea, ya ni siquiera estamos en esa, ya estamos bajo el 35%. Es cuestión de ver a los profesores. Usted debe haber visto, ¿cierto?, a la profesora que pedía limosna en el norte en alguna oportunidad, con sueldos que son menores al 30% de lo que ella recibió la última vez antes de jubilar. Entonces, esa situación ya no es sostenible en el tiempo, porque en definitiva lo único que estamos creando es pobreza. Ahora, justificaciones desde el punto de vista de las AFP hay muchas, en términos de que nuestra tercera edad ha ido creciendo, que se ha invertido la pirámide, ¿cierto?, generacional, es que hay un menor porcentaje de jóvenes que se integran al trabajo y una mayor cantidad de gente que está jubilando, etcétera. Todos esos son argumentos que dicen relación o que están apuntando a generar otro tipo de condiciones para que, en definitiva, los cotizantes tengan que nuevamente absorber todo ese tipo de aspectos. Y, por ejemplo, el pretender alargar la edad de jubilación, ¿cierto?, tanto de las mujeres como de los hombres, ¿verdad? Ahí hay un tema que está proyectado, si en definitiva se lo está viendo. Ese es otro tema. Hemos comenzado a profundizar el tema de las pensiones y del sistema de jubilaciones en Chile con Patricio Mancilla, que es dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, y con él vamos a seguir conversando después de esta pequeña pausa. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos.
Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Continuamos esta conversación desde la región de los lagos con Patricio Mancilla, dirigente nacional de los funcionarios del Ministerio de Educación. Y estábamos un poco refiriéndonos a las explicaciones que estaban entregando las AFP respecto a de por qué no se estaba cumpliendo esta tasa de recambio, esta tasa de reemplazo. Y tú nos decías que había la intención de subir los años de trabajo, digamos, y había un problema entre los problemas de género. Así es. El tema está en que las mujeres ya son las más afectadas por este sistema, hoy, jubilando a los 60 años, porque tienen una expectativa de vida mucho mayor que la de los hombres. Entonces, es doblemente castigada. Trabaja menos, saca menos pensión y además vive más. Entonces, en esa perspectiva, obviamente que las pensiones para ellas son muy, muy desmedradas. Y hoy están apuntando y nos están proponiendo y diciendo, ¿cierto?, de que habría que aumentar la cotización y además aumentar la edad de jubilación. Entonces están proponiendo que las mujeres jubilen a los 65 años, ¿cierto?, y los varones por lo menos a los 68, para efectos de poder ir en parte, ¿cierto?, ajustando el sistema. Pero esto denota una situación absolutamente inhumana, es decir, aquí la gente va a trabajar ¿cuántos años? Es decir, ya ni siquiera la proyección que hizo Piñera de 40 años, vamos a terminar trabajando 50, 60 años para poder acceder a una pensión y después poder pagar, ¿qué cosa?, los remedios y las enfermedades. Porque en definitiva la gente, cuando termina su vida útil, a una edad más o menos apropiada y después poder gozar del júbilo, ¿cierto?, que desde donde viene el término jubilación y no tiene nada que celebrar, digamos, respecto de eso. Entonces, ahí hay una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho, porque en definitiva estamos apuntando a un nuevo sistema. Y yo creo que vamos a conversar un poquito sobre eso, ¿cierto? Sí. Pero quiero dar una cifra para aclarar también a la gente algunas cosas. Cifras que no son nuestras, digamos, ni de los trabajadores, son cuestiones que están en la fuente de la misma Superintendencia de Pensiones, y un estudio que ha hecho la Fundación Sol y Senda también sobre este tema. El año 2012, las AFP recaudaron 4,3 billones de pesos. O sea, millones de pesos. Y se pagan en pensiones 2,2 billones. Pero de esos 2,2 billones, si esto es lo paradójico, el 0,82%, o sea, 0,82 billones los paga la AFP. Y el 1,18 billones lo paga el Estado. Hoy día el Estado está pagando más del 60% de las pensiones. Porque están las pensiones solidarias. Porque están las pensiones solidarias incluidas también, que son muy mínimas. Pero ya el Estado está absorbiendo el 60% de las pensiones. Entonces, ¿cómo se explica eso respecto? ¿Qué ocurre entonces con las otras ganancias que tiene la AFP? Si recaudan 4,3 billones. Entonces, el tema apunta a una situación que ya es insostenible en el tiempo, porque se supone que cada 20 millones que la persona gana, cada 20 millones podría acceder a 107.500 pesos de pensión. Para tener una pensión cercana a los 500.000 pesos tienes que acumular 100 millones a lo menos, ¿ya? Y hoy día el promedio de la gente está entre 25 y 35 millones de acumulación de su... Por lo tanto, le está dando para un sueldo de, con suerte, 200.000 pesos y menos. Hoy el promedio está en 147.000 pesos. Cuando vino la Comisión Asesora Presidencial y se reunió con los representantes de los trabajadores de la región y algunos jubilados, ahí se votó la propuesta que ellos estaban haciendo de crear una AFP estatal y unánimemente los 150 aproximadamente que estábamos ahí, sí, rechazamos la creación de una AFP estatal porque la administración del Estado no iba a resolver el problema fundamental
y los mismos cantidad de personas que estábamos ahí delegados de las provincias de la región de los lagos, aprobamos que por un nuevo sistema, digamos, de pensiones. Y ahí la cita del programa de la presidenta Bachelet es el siguiente respecto a ese tema. Existe un importante descontento respecto a la calidad de las pensiones, ya que luego de años de esfuerzo en el mercado laboral, los trabajadores ven como el nivel de la pensión que reciben no se condice con sus expectativas, es decir, es muy bajo el monto de la pensión. Y precisamente la comisión asesora tenía la misión de hacerle correctivos a ello. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de que si estaba manifiesto este propósito de cambiar el sistema y de hacerle modificaciones? ¿Por qué el gobierno no ha cumplido su promesa de reforma del sistema de jubilación? La verdad que esa respuesta debería darla a Ceremi el trabajo, yo creo, en este minuto, o el de previsión, pero en términos concretos, yo creo que lo que está pasando hoy es lo siguiente. La figura de la AFP estatal no va a cambiar absolutamente nada porque va a estar bajo el marco del decreto de ley 8.500. Es decir, va a tener la misma funcionalidad que las otras AFP, salvo que eventualmente, ¿cierto?, va a tener cero costo de administración o algo por el estilo, que podría eventualmente propiciar que la gente tuviera un sueldo líquido un poco más abultado. Pero en definitiva no resuelve el problema de la pensión. Entonces, la Comisión Bravo, cuando lanza sus propuestas, que en definitiva quedaron como A, B y C, nos están diciendo que hay una proporcionalidad de prácticamente un 50% de que el sistema debiera cambiarse, ¿ya? Y hay que buscar cuál es la mejor opción para este cambio. A raíz de la misma conformación de la Comisión Bravo y el trabajo que ellos hicieron, las encuestas hechas por el mismo, en el informe, el PNUD, están señaladas, dice que el 80% de la gente prefiere al Estado a cargo del sistema. Eso está en el informe del PNUD del 2015. Y el 80% está a favor de cambios fundamentales y profundos en el sistema. Entonces, generar una AFP estatal no responde ni a las expectativas de la ciudadanía, ni tampoco da respuesta a un problema social grave que se va a presentar en este país. Por lo tanto, el trabajo que hizo la Comisión Bravo entregó ciertas orientaciones respecto a dónde se pudiera apuntar, pero ahí hay una propuesta A que en definitiva dice relación con mantener lo que está y perfeccionar lo que está. Una propuesta B que avala la creación de un sistema mixto, que existe en muchos países de la OECD hoy día, el sistema mixto. Y una tercera, que fue la minoritaria, absolutamente, en que habla del sistema solidario tripartito, al cual nosotros justamente adscribimos. ¿Por qué decimos tripartito? Porque ahí implica que cotice el trabajador, el empleador y el Estado, lo que permitiría una mayor cotización y al mismo tiempo, obviamente, una mejor acumulación de fondos para esos efectos. Pero en la característica de ser solidario sería garantizante de una pensión o de un porcentaje de pensión, ¿cierto?, que le permitiera vivir a la gente. Hoy día eso no está, porque en definitiva, hoy nadie me dice cuánto efectivamente de mi porcentaje del último sueldo voy a sacar. Porque si el mercado tiene cualquier vaivén y las AFP pierden nuevamente, ¿cierto?, de su fondo, nos van a traspasar la pérdida nuevamente. Entonces, por lo tanto, ese 30% en el cual ya estamos, la proyección para los jóvenes hoy día va a ser catastrófica, porque vamos a estar hablando de que vamos a llegar a un 15%. En un estudio, digamos, que se hizo de la totalidad de los años, 35 años de AFP, de todas las AFPs que han existido y de todos los fondos en los cuales se han depositado, este resultado ha dado en esa, digamos, AFPs que hoy día ya no están, ha dado como resultado que la ganancia ha sido insignificante. O sea que esto de apostar al casino y colocando, uno pierde gana y finalmente no da más del 1% en total en 30 años. Por lo tanto, cuando uno piensa en un sistema nuevo, un sistema distinto, en la cual, por un lado, se aumentarían la cotización de base, porque no solo cotizaría 10% el asalariado, cotizaría un porcentaje la empresa y un porcentaje el Estado que le colocaría un porcentaje de equilibrio, por lo menos así en los países europeos de la OECD que nos gusta tanto medirnos. Pero además tendría que haber otro mecanismo en el cual los altos salarios fueran solidarios con los más bajos salarios y los más jóvenes fueran solidarios con los más viejos, digamos, con lo que, de tal manera que diera el resultado, digamos, diera resultado a este nuevo sistema.
esas grandes ideas están presentes en los que hoy día ofrecen sistemas de jubilación válidos a nivel internacional, y yo creo que están presentes en la propuesta número 3, la propuesta C, que hizo una de las comisionadas a la Comisión Asesora Presidencial, y que evidentemente no le gustó mucho a los otros, bravo entre ellos. Así es. ¿Qué piensas tú de esa propuesta que ella hizo y de las características, los rasgos, los perfiles que tendría en la medida que fuera adoptada por el gobierno de la presidenta Bachelet? Esa propuesta es absolutamente viable. Los estudios de Senda y de la Fundación Sol apuntan a que esa propuesta es sustentable 50 años a lo menos en el tiempo. ¿Ya? Lo que significaría que implementar un sistema de esa naturaleza nos podría proporcionar, primero, solucionar el problema de la prohibición, ¿cierto?, de aquí a 50 años. Segundo, poder buscar los mecanismos para que ese sistema se perfeccione. Y tercero, ¿cierto?, ver cómo desde el Estado se pudiera eventualmente financiar a través de recursos como el cobre o el litio, además por el estilo, donde pudiéramos tener una participación mucho mayor, y en torno a eso, ¿cierto?, poder generar una escala, a escala humana, digamos, la situación generacional que se está presentando. Ahora, hoy día el problema más grave que se presenta es que incluso el negocio de las AFP es tan potente desde el punto de vista de los réditos que le entregan a los dueños de la AFP, que lamentablemente se están cayendo en situaciones absolutamente que rayan en la inmoralidad. Por ejemplo, el caso de la fusión de Cuprum y Argentum hace un tiempo atrás. Eso fue escandaloso. Eso fue escandaloso porque lo único que estaba buscando era evadir el pago de impuestos por una cantidad sideral. Entonces, no podemos seguir permitiendo eso. O sea, el Estado tiene que ser mucho más regulador, además, ¿cierto? Y entrar ahí con mucha fuerza respecto de que con los fondos de los cotizantes no se puede estar jugando de la manera que se está haciendo hoy. Pero ahí pareciera que la superintendencia estuviera coludida con las empresas. Porque, sí, ya uno no sabe qué pensar, porque la verdad es que hay implicancias. Y lo que conversábamos un poco antes de empezar el programa, en este momento en Perú, donde siguieron un modelo similar al chileno, lo que están evaluando es devolver los fondos a los cotizantes, porque el sistema no ha funcionado. Es decir, tenemos evidencia de que el sistema que fue copiado en el Perú tiene también algunas situaciones que piden su reforma, no es un caso solamente nacional. Claro, de hecho uno de los argumentos que tenían los señores de la AFP para defender su posición era de que este sistema se había dotado como en 16, 18 países más, pero resulta que esos 16, 18 países más, algunos ya lo dejaron de lado, ¿cierto?, lo suprimieron. Otros lo asimilaron a un sistema mixto, ¿cierto? Y el único que queda con este puro sistema de forma tan clara y precisa es nuestro país. Y en el Perú ya se aprobó la ley. Se aprobó la ley que dice que las personas pueden retirar el 95,5% de su fondo al momento de jubilar. Y el otro 4,5% va a un fondo común de salud. Además, tiene dos condiciones que antes tenían nuestras cajas de previsión. Una, que el 20% de los fondos le permite garantizar un crédito hipotecario para vivienda durante su vida laboral. Y segundo, que en caso de enfermedades terminales tiene derecho a un 50% de retiro de los fondos previsionales justamente para tratar y mantener esa situación. Entonces, eso que se ha hecho en Perú hoy día, en donde yo entiendo que también hay economistas de fuste, ¿cierto?, y de nivel internacional y más por el estilo, si se puede hacer en un país como en Perú, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Aquí está faltando dos cosas: voluntad política y realismo social. Con esas palabras de conclusión, en este sobrevuelo que hemos hecho sobre los fondos de pensión de los trabajadores en Chile, queremos concluir este programa y agradecerle a Patricio Mancilla, muchas gracias, dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, por haber compartido con nosotros estos temas tan importantes de la economía, pero fundamentalmente de cada uno de los trabajadores y de su futuro. Será hasta la próxima semana. Gracias, Patricio. Muy amable, Jorge. Muy gentil. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado